El hombre que renació a los 73 años. Capítulo 1. El amanecer solitario. El primer rayo de sol atravesaba las cortinas desteñidas de la pequeña cocina, iluminando las manos callosas de Eduardo Ramírez mientras preparaba su café matutino. A los 73 años, cada movimiento era deliberado, una danza silenciosa aprendida tras décadas de rutina solitaria. Las paredes a su alrededor contaban su historia a través de fotografías amarillentas, su feliz matrimonio con Mercedes, el nacimiento de Alejandro, graduaciones, cumpleaños, fragmentos de una vida que alguna vez estuvo llena de risas y esperanza. Eduardo sostuvo la taza entre sus manos temblorosas, no por el frío, sino por el peso de los recuerdos. Habían pasado 30 años desde que Mercedes partió, dejándolo con un niño de apenas 15 años y un corazón roto. 30 años en los que cada peso ahorrado, cada sueño postergado, cada sacrificio hecho, tuvo un solo propósito: darle a Alejandro todo lo que él nunca tuvo. Fue por ti, mijo, murmuró hacia la foto de su hijo en su graduación de ingeniería, orgullosamente enmarcada sobre la mesa de la cocina. Todo fue por ti. Recordaba los turnos dobles en la fábrica, las noches estudiando para ayudar a Alejandro con sus tareas, los zapatos rotos que nunca cambió para que su hijo pudiera tener unos tenis nuevos. Cada herida en sus manos, cada arruga en su rostro contaba la historia de un amor incondicional. Capítulo 2. El regreso inesperado. La puerta se abrió con un estruendo que hizo que Eduardo dejara caer su taza. Alejandro entró cargando maletas, seguido por una mujer rubia de expresión severa y una pareja de mediana edad que examinó la casa con miradas de desaprobación. «Papá, llegamos», anunció Alejandro, pero su voz carecía de la calidez familiar de antes. «Ella es Beatriz, mi esposa, y sus padres, don Carlos y doña Patricia». Eduardo se levantó, tratando de esconder la emoción que le apretaba el pecho. Hacía 2 años que no veía a su hijo, desde que Alejandro se había mudado a la capital para trabajar en una multinacional. «Bienvenidos a nuestra casa», dijo Eduardo, extendiendo la mano para saludar a los nuevos miembros de la familia. Beatriz intercambió una mirada con su madre antes de forzar una sonrisa fría. «Es acogedora», comentó, dejando claro que su definición de acogedora no era precisamente positiva. En los días siguientes, la atmósfera de la casa cambió drásticamente. Don Carlos ocupó el sillón favorito de Eduardo, mientras doña Patricia reorganizó la cocina para que fuera más funcional. Beatriz hacía comentarios sutiles sobre olor a viejo y decoración anticuada, siempre cuando estaba segura de que Eduardo estaba escuchando. Lo peor era ver a Alejandro, su querido hijo, por quien había sacrificado tanto, asentir en silencio ante cada crítica, cada sugerencia de cambio que borraba un poco más los vestigios de la vida que Eduardo había construido allí. Capítulo 3. La herida más profunda. La conversación que lo cambiaría todo ocurrió en una noche lluviosa de domingo. Eduardo estaba lavando los platos cuando Alejandro se acercó, nervioso, jugueteando con las manos como lo hacía de niño cuando tenía algo difícil que decir. «Papá, necesitamos hablar». Eduardo se secó las manos en el delantal, el corazón anticipando ya malas noticias. «Claro, mijo, ¿qué pasa?» «Es sobre el espacio aquí en casa». Alejandro evitó la mirada de su padre. «Beatriz y yo hemos estado pensando. Quizás sería mejor si consideraras un lugar más adecuado para tu edad». «¿Más adecuado?» Eduardo se sentó lentamente. «Esta es mi casa, Alejandro. Nuestra casa». Lo sé. Pero Alejandro respiró hondo. «Los padres de Beatriz necesitan quedarse aquí por un tiempo. Cuestiones de salud. Y bueno, ya estás en una edad en la que sería bueno tener más cuidados, asistencia. Hay un asilo muy bueno en el centro de la ciudad». Las palabras golpearon a Eduardo como puñetazos. Asilo. Como si él fuera un estorbo, un mueble viejo que guardar en el ático. «Alejandro». La voz de Eduardo salió más débil de lo que pretendía. «Esta casa la construí con mis propias manos. Cada ladrillo, cada azulejo fue puesto pensando en nuestra familia. Tu madre murió en este cuarto. Tú diste tus primeros pasos en esta sala». «Lo sé, papá, pero a veces hay que seguir adelante». Alejandro finalmente lo miró a los ojos, y Eduardo vio algo que lo devastó: indiferencia. «Va a ser mejor para todos».
Eduardo comprendió que esa no era una conversación, era una comunicación de una decisión ya tomada. Sintió que el pecho se le apretaba, como si el aire de su casa, su hogar, de repente se hubiese vuelto escaso. Capítulo 4. El exilio silencioso. La mudanza ocurrió una mañana de jueves, sin ceremonia ni lágrimas. Eduardo empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta de cuero que había usado en la luna de miel con Mercedes. Ropa, medicamentos, algunas fotos y el reloj de oro que recibió al jubilarse de la fábrica tras 40 años de trabajo. Alejandro contrató un taxi y acompañó a su padre hasta la pensión, un edificio de 3 pisos con paredes descascaradas y un cartel apagado. No hubo abrazo de despedida, solo un apretón de manos formal y un cuídese, papá murmurado sin convicción. Eduardo subió los crujientes escalones hasta el 3er piso, cargando su maleta y el peso de toda una vida de ilusiones rotas. El cuarto era pequeño, con una cama sencilla, una mesa de madera y una ventana que daba a un patio interior donde algunas señoras tendían ropa en el tendedero. Se sentó en la cama y, por primera vez en meses, se permitió llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de duelo. Duelo por el hijo que había criado y que parecía haber muerto en algún punto del camino, reemplazado por un extraño de corazón frío. Capítulo 5. Descubrimientos en la soledad. Las primeras semanas en la pensión fueron las más difíciles de la vida de Eduardo. Se despertaba sin propósito, caminaba por las calles sin rumbo, comía por obligación. La soledad era un peso físico que cargaba sobre los hombros. Fue doña Carmen, la dueña de la pensión, quien primero le mostró una bondad genuina. Una mujer de 60 años, viuda como él, que administraba el lugar con mano firme pero corazón blando. «Don Eduardo», le dijo una mañana, tocando a su puerta, «usted no puede quedarse aquí marchitándose. Mercedes, que en paz descanse, no querría verlo así. ¿Conocía usted a mi esposa?» «Claro que sí. Éramos amigas en la iglesia. Siempre hablaba de su Alejandro con tanto orgullo». Doña Carmen hizo una pausa, pero también se preocupaba. Decía que ustedes le daban demasiado al niño, que necesitaba aprender a valorar. Esas palabras resonaron en la mente de Eduardo durante días. Lentamente, empezó a abrirse a las otras personas de la pensión. Conoció a don Esteban, un exprofesor jubilado que jugaba ajedrez todas las tardes, doña Rosa, que bordaba hermosos manteles, y varios otros que, como él, habían sido abandonados por familias que alguna vez prometieron amarlos. Pero fue una tarde de viernes, organizando los papeles de Mercedes que había traído en una vieja caja, que Eduardo hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Capítulo 6. El tesoro olvidado. Entre cartas de amor amarillentas y certificados antiguos, Eduardo encontró una carpeta con documentos bancarios que no recordaba haber guardado. Cuentas de ahorro abiertas en los primeros años de matrimonio, bonos del gobierno comprados mensualmente con pequeñas cantidades. Para su total sorpresa, escrituras de un pequeño terreno que había heredado de su padre y que había olvidado por completo. Con manos temblorosas, Eduardo hizo cálculos y más cálculos. Los valores, aumentados por décadas de intereses compuestos y valorización inmobiliaria, sumaban una cantidad considerable. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente sin depender de nadie. Al día siguiente fue al banco para confirmar los valores. El gerente, un hombre joven de traje impecable, lo miraba con creciente sorpresa a medida que revisaba cada documento. «Don Eduardo, usted tiene aquí un patrimonio muy considerable. ¿Por qué nunca movió estas cuentas?» «Nunca fue necesario», respondió Eduardo sencillamente. «Siempre viví de mi salario de la fábrica». Por primera vez en meses, Eduardo sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que Alejandro regresara, esa había muerto, sino la esperanza de que su vida aún no había terminado. Capítulo 7. Renacer a los 73. Con su recién descubierta independencia financiera, Eduardo tomó decisiones que semanas antes hubieran parecido imposibles. Primero, alquiló un departamento pequeño pero digno en un barrio tranquilo, con balcón y vista a una plaza arbolada. Después, hizo algo que no hacía desde hacía décadas: compró ropa nueva para sí mismo. No ropa costosa, pero limpia, bien cortada, que lo hacía sentirse nuevamente como una persona con valor.
Pero la verdadera transformación llegó cuando decidió usar parte de sus recursos para ayudar a otros. Comenzó como voluntario en una casa de apoyo a ancianos abandonados, compartiendo su experiencia como carpintero para enseñar un oficio a jóvenes sin recursos, e incluso ayudó financieramente a algunos compañeros de la pensión que estaban en dificultades. «Don Eduardo», le dijo doña Carmen una tarde, «usted está diferente. Sus ojos brillan de nuevo». Eduardo sonrió, algo que no hacía sinceramente desde hacía mucho tiempo. «¿Sabe, Carmen? Pasé toda mi vida viviendo para otras personas. Primero para Mercedes, luego para Alejandro. Nunca me detuve a pensar qué quería yo, qué soñaba yo. ¿Y qué quiere usted ahora? Quiero ser útil. Quiero que mi vida tenga significado. Pero esta vez, quiero que ese significado venga de mí, no de intentar complacer a quienes no me valoran». Capítulo 8. El eco de las consecuencias. Mientras Eduardo florecía en su nueva vida, la realidad golpeaba duramente la puerta de su antigua casa. La convivencia de Alejandro con sus suegros se convirtió en una pesadilla. Don Carlos era autoritario y crítico, siempre encontrando defectos en el trabajo de Alejandro. Doña Patricia gobernaba la casa como una dictadora, decidiendo menús, horarios y reglas sin consultar a nadie. Beatriz, que antes parecía tan segura de sus decisiones, empezó a mostrar señales de estrés. Sus padres, acostumbrados a ser servidos y nunca contradichos, creaban tensiones constantes. Las cuentas de la casa aumentaron considerablemente. A don Carlos le gustaba el whisky caro y doña Patricia tenía gustos refinados para la comida. Peor aún, Alejandro se dio cuenta demasiado tarde de cuánto dependía de la ayuda discreta que Eduardo siempre ofrecía. El anciano nunca había pedido nada a cambio por los arreglos domésticos, por mantener impecable el jardín, por ir al mercado cuando Alejandro estaba ocupado. Ahora, cada problema en casa costaba dinero para ser resuelto. «No entiendo cómo tu papá lograba mantener todo funcionando tan bien», se quejó Beatriz una noche, después de que el plomero cobrara una fortuna por reparar una fuga que Eduardo habría arreglado en minutos. Alejandro no respondió, pero por primera vez en meses, pensó en su padre. No con irritación ni culpa, sino con una punzada dolorosa de añoranza. Capítulo 9. El encuentro en el parque. Fue una tarde de domingo cuando Alejandro avistó a su padre. Eduardo estaba sentado en un banco de la plaza central, leyendo un libro y de vez en cuando mirando a un grupo de niños que jugaban en el parque. Se le veía bien, mejor de lo que Alejandro recordaba haberlo visto en años. Eduardo llevaba una camisa celeste, pantalones bien planchados e incluso se había cortado el cabello. Más impresionante aún, estaba sonriendo, una sonrisa genuina mientras observaba a una niña enseñar a su hermanito a andar en bicicleta. Alejandro se acercó con cautela, el corazón latiendo con fuerza. «Papá». Eduardo levantó la vista del libro y por un momento, padre e hijo se miraron en silencio. No había rabia en la mirada del anciano, pero tampoco la adoración incondicional que siempre estuvo allí. Había algo nuevo, serenidad. «Alejandro», dijo Eduardo calmadamente, cerrando el libro. «¿Cómo estás?» «Yo, bien. ¿Y usted? ¿Cómo ha estado?» «Muy bien, gracias». Eduardo señaló el espacio junto a él en el banco. «¿Quieres sentarte?» Alejandro se sentó, de repente sintiéndose como un niño nervioso frente a su padre. «Papá, yo. Pareces cansado, mijo». La observación simple y amable casi quebró la compostura de Alejandro. «Lo he estado. Las cosas en casa están complicadas». Eduardo asintió, sin mostrar satisfacción ni sorpresa. La vida a veces es así. Tomamos decisiones creyendo que sabemos lo que es mejor, y luego descubrimos que las cosas son más complejas de lo que imaginábamos. «Papá, quería hablar con usted sobre lo que pasó». «No es necesario, Alejandro. Lo que pasó, pasó. Pero yo sí necesito hacerlo». La voz de Alejandro salió más alta de lo que pretendía. «Lo necesito porque me di cuenta de que cometí un error terrible. Un error que quizá no tenga perdón». Eduardo miró a su hijo con atención, viendo lágrimas formarse en sus ojos. «Todos cometemos errores, mijo. No como este. No como echar al propio padre de su casa por conveniencia. No como elegir a extraños sobre el hombre que lo dio todo por mí.
Alejandro se limpió los ojos con el dorso de la mano. Papá, quiero pedirle, ¿volvería a casa? Podemos hacer que los suegros se vayan. Las cosas pueden volver a ser como antes. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, observando a los niños en el parque. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Capítulo 10. La sabiduría del dolor. Alejandro, ¿sabes cuál fue el día más doloroso de mi vida? El joven negó con la cabeza. No fue cuando tu madre murió. Eso fue devastador, pero ella murió amándome, y yo morí un poco con ella por amor. El día más doloroso fue cuando me miraste a los ojos y me dijiste que era un estorbo en mi propia casa. Alejandro cerró los ojos, las palabras de su padre cortando como cuchillas. ¿Pero sabes cuál fue el día más liberador? Continuó Eduardo. Fue cuando entendí que había pasado 30 años de mi vida tratando de comprar tu amor con sacrificios. Y que quizá, solo quizá, era hora de aprender a amarme a mí mismo. Papá, por favor, escúchame. Mijo, me preguntaste si volvería a casa, pero esa nunca fue mi casa de verdad, ¿verdad? Era la casa donde vivía, donde pagaba las cuentas, donde hacía que todo funcionara, pero no era un lugar donde me respetaban o me valoraban. Eduardo se giró para mirar a su hijo directamente. Ahora tengo un hogar de verdad, pequeño, pero donde cada rincón refleja quién soy, donde despierto cada mañana con un propósito que elegí para mí mismo. Donde soy querido por lo que soy, no por lo que puedo dar. Pero yo te amo, papá. Sé que me amas, a tu manera. Pero el amor sin respeto está incompleto. Y el respeto no se pide, Alejandro, se gana. Alejandro lloraba abiertamente ahora. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Eduardo puso la mano en el hombro de su hijo. Un gesto paternal que Alejandro no sabía cuánto había extrañado hasta sentirlo nuevamente. Puedes empezar aprendiendo a ser un hombre a quien yo pueda respetar. Un hombre que tome sus propias decisiones, que proteja a su familia en lugar de sacrificarla por conveniencia. Un hombre que entienda que familia no es solo sangre, es elegir estar presente, todos los días, especialmente cuando es difícil. Capítulo 11. Nuevos cimientos. En los meses que siguieron, padre e hijo comenzaron a construir una nueva relación, basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar. Alejandro visitaba a Eduardo todos los jueves, no para pedir consejos ni ayuda, sino simplemente para conversar. A veces hablaban de Mercedes, otras veces sobre los proyectos de voluntariado de Eduardo, y otras simplemente disfrutaban del silencio cómodo. Alejandro también tomó decisiones difíciles pero necesarias. Habló seriamente con Beatriz sobre el respeto y los límites, estableciendo que su casa era de ellos, no de los padres de ella. Cuando don Carlos y doña Patricia se resistieron a los cambios, él, con gentileza pero firmeza, los ayudó a encontrar su propio lugar. No fue fácil, contó Alejandro en una de sus visitas. Beatriz se enfadó mucho al principio. Dijo que estaba eligiéndote a ti por encima de ella. ¿Y qué le respondiste?, preguntó Eduardo. Que no estaba eligiendo a nadie por encima de nadie. Estaba eligiendo ser el tipo de hombre que tú me enseñaste a ser, aunque me haya tardado tanto en aprender la lección. Eduardo sonrió, sirviendo café en la pequeña mesa de su balcón. ¿Y cómo están las cosas ahora? Diferentes. Más difíciles en algunos aspectos, porque tenemos que resolver nuestros propios problemas. Pero también más honestas. Beatriz y yo estamos aprendiendo a conversar de verdad, sin que otros decidan por nosotros. Eso es crecimiento, mijo. Doloroso, pero necesario. Capítulo 12. El círculo se completa. 2 años después del día en que fue expulsado de su casa, Eduardo celebraba su cumpleaños número 75 rodeado de una familia que él mismo había elegido. Doña Carmen, don Esteban, doña Rosa, los jóvenes a los que enseñaba carpintería. Para su silenciosa alegría, Alejandro y Beatriz. La fiesta era sencilla, en el pequeño departamento de Eduardo, pero estaba llena de risas genuinas y cariño verdadero. Alejandro observaba a su padre interactuar con sus amigos, viendo una versión de Eduardo que nunca había conocido, relajado, jovial, claramente amado y respetado por quienes lo rodeaban. «Papá», dijo Alejandro cuando estaban solos en el balcón, observando el atardecer, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro».
¿Me has perdonado? Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Alejandro, perdonar no es olvidar lo que pasó. Es elegir no dejar que el pasado envenene el presente. Eres mi hijo, y siempre lo serás. Pero también eres un hombre adulto, responsable de sus elecciones. Eso es un sí. Es un, sigamos construyendo, punto. Alejandro asintió, comprendiendo que esa era, tal vez, una respuesta más valiosa que un simple perdón. Epílogo, lecciones de dignidad. Eduardo Ramírez murió pacíficamente a los 81 años, en su propia cama, rodeado de personas que lo amaban. Dejó un pequeño patrimonio que fue dividido equitativamente entre Alejandro y las instituciones de caridad donde había trabajado como voluntario. Pero más importante que el dinero, dejó una lección que resonó mucho más allá de su muerte. Que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que la dignidad no es algo que se pide, sino algo que se vive. Y que el amor verdadero a veces requiere el valor de decir que no. Alejandro, ya un hombre de mediana edad, contaba la historia de su padre a sus propios hijos, no como un cuento de reconciliación fácil, sino como una lección sobre la importancia de valorar a las personas mientras están vivas, y sobre cómo el respeto es el fundamento más sólido sobre el cual construir cualquier relación. Su abuelo les decía, me enseñó que la familia no se trata solo de estar juntos. Se trata de elegir, cada día, ser dignos del amor que recibimos. Y así, Eduardo Ramírez, el hombre que renació a los 73 años, siguió enseñando incluso después de partir, demostrando que hay lecciones demasiado valiosas como para morir con quien las aprende. Fin. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por la dignidad con que enfrenta la vida y por el coraje de comenzar de nuevo cuando todo parece perdido.